Buenos días a todos, a todas. Habemos Buenos días. 39, así es que seguramente durante la clase se van a ir incorporando algunas otras personas. Recordemos que en la jornada de la mañana son 47, creo, 47 inscritos, así es que ahí faltan seguramente algunas personas que se van a ir incorporando y que Belén, Camila y Aranza los van a ir recibiendo, ¿ya? Contarles un poco de qué se trata la clase de hoy. Como ya lo habíamos anunciado en la clase anterior del día jueves, este módulo de hoy es el módulo de personas mayores en Chile. Vamos a trabajar especialmente algunas cifras, algunos números relacionados con la temática de la población de personas mayores en Chile. Y vamos a trabajar también el enfoque de derechos y la Convención Interamericana como elementos complementarios de este análisis que vamos a hacer. Y luego vamos a abordar en el taller, ¿cierto?, algunas reflexiones y algunos análisis en torno a lo que vamos a trabajar en este módulo. Aquellos que tengan algo para tomar apuntes, háganlo de manera de que vayan anotando cifras o alguna información que les parezca relevante y así tener apoyo para complementar la discusión en el módulo que sigue, ya en el módulo de tipo taller. Les voy a compartir pantalla. Yo sé que muchos de ustedes están desde el teléfono, les va a costar seguir, digamos, lo que está escrito, pero lo vamos a ir comentando y yo se los voy a ir hablando, por una parte, y por otra parte recuerden que ustedes reciben el material luego por sus correos electrónicos, de manera que van a poder disponer de ellos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Las personas que quieran ir haciendo alguna pregunta o comentario, les pido que lo hagan a través del chat y quienes quieran opinar, tomar la palabra, pueden levantar la manito y ahí Belén o las chicas de la coordinación, ¿cierto?, me van a estar apoyando para ir revisando. La idea es que cada 10 minutitos podamos ir haciendo una revisión de las consultas y de los comentarios. ¿Les parece? De manera de no interrumpir de manera muy, muy abrupta la clase y poder avanzar. Tenemos harto que conversar hoy día y tenemos poquito tiempo. Ya, vamos a compartir la pantalla. Si hay elementos que no les quedan claros, si hay algunas dudas, como les decía, las pueden ir comentando. Bueno, para las personas que se están integrando recientemente a esta escuela de dirigentes, comentarles, mi nombre es Viviana Valle, soy psicóloga diplomada en gerontología y he trabajado con personas mayores varios años. Y creo que la temática que vamos a trabajar hoy, a propósito de la experiencia que me ha tocado desarrollar, es muy relevante, especialmente en el rol que tienen ustedes. Es muy relevante porque manejar información, manejar algunas cifras, les permite a las personas que ejercen labores de dirigencia y de liderazgo fundamentar muchas de las acotaciones, muchas de las opiniones, también les permite tener un panorama claro respecto del escenario de la vejez en nuestro país. Entonces, desde ahí, creo que este módulo les da muchas herramientas para ese trabajo, especialmente cuando ejercen participación en algunos otros ámbitos, ¿cierto? O con otro tipo de organizaciones. Porque cuando yo digo que soy dirigente de adulto mayor o de personas mayores o de alguna agrupación relevante, las personas inmediatamente me empiezan a hacer preguntas respecto del ámbito en el que yo me desempeño. Por ejemplo,
bueno, ¿cuántas personas mayores existen en Chile hoy? ¿O cuándo una persona empieza a ser adulta mayor? Ustedes saben que hay muchas personas de 65 años que creen que ellos no son personas mayores, pero legalmente desde los 60 años ya podemos considerarnos dentro de la categoría de personas mayores. Entonces, si se fijan, hay información aquí importante y que es necesario que ustedes manejen. ¿Mm? Ya. ¿Cuáles son los objetivos de este módulo y los contenidos? Bueno, como les decía, vamos a revisar conceptos básicos, vamos a hablar de qué estamos hablando con vejez, de qué estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de personas mayores. Existe otro tipo de envejecimiento que es el envejecimiento poblacional. Vamos a revisar algunos indicadores demográficos y vamos a hablar de lo que es el enfoque de derechos. Ya vamos a presentar algunas estadísticas, algunas cifras, ¿cierto? Tanto a nivel nacional como un pequeño panorama de lo que es América Latina. Y vamos a ir viendo también cómo ha ido evolucionando a este tema de la vejez en nuestro país en torno a cifras. ¿Ya? Vamos a partir, ¿cierto?, haciendo un pequeño hincapié en la palabra envejecimiento. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento, estamos hablando de un proceso. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque justamente la palabra proceso indica que es algo progresivo, ¿cierto?, con distintas etapas, pero que lo relevante acá es que se extiende por toda la vida. O sea, yo tengo 50 años y yo estoy envejeciendo, pero no soy persona mayor, pero no estoy en la etapa de la vida de la vejez. Entonces, el envejecimiento es algo que todos experimentamos. Lo que pasa es que se nos va notando a medida que vamos avanzando desde el punto de vista biológico. Pero también desde el punto de vista biológico envejecemos todos los días. Los jóvenes están envejeciendo porque es un proceso que acompaña la existencia de la vida. ¿Se entiende? ¿Involucra cambios? Sí, a lo largo de toda esta, de la vida propiamente tal. Claro, que se hace más evidente en la madurez. Ahí hay un dibujo que va mostrando, ¿cierto?, cómo nuestro cuerpo va experimentando este proceso de envejecimiento. ¿Qué tipos de cambios vamos observando en este proceso? Bueno, cambios biológicos que son normales, o sea, a todos nos empiezan a salir canas, ¿cierto? Nuestra musculatura también pierde tonicidad, nuestra piel lo empieza a resentir, en fin, hay varios cambios que son normales, que todos experimentamos, ¿cierto? Y desde ese punto de vista son universales. Hay otros aspectos que son ya más a nivel individual, ¿cierto? Y que va resolviendo, o sea, va experimentando cada sujeto de manera más específica. Por ejemplo, hay razas que envejecen de cierta forma, con ciertas características. Además, hay personas que de acuerdo a su historial, a su forma y estilos de vida que han desarrollado, también envejecen de manera distinta. Los deportistas envejecen de manera diferente o viven este proceso de envejecimiento de manera distinta. Las mujeres respecto de los hombres. Una persona que vive, por ejemplo, en el hemisferio norte, otra que vive en el Caribe. O sea, se fijan que hay diferencias que son algunas ya de carácter individual, otras de carácter local, ¿cierto? Depende mucho del sector, de la zona del mundo donde vivimos, es que vamos desarrollando los procesos de envejecimiento de manera distinta. Como les decía, hay varios factores que van a afectar el cómo envejecemos, ¿cierto? Están los factores genéticos, están los estilos de vida, los ambientes, ¿cierto? Cuando nos hemos desarrollado en grandes ciudades con altos niveles de contaminación, ¿cierto? Vamos envejeciendo de una manera diferente.
También en el aspecto cultural, ¿cierto? También va afectando el cómo envejecemos, cómo también vamos relacionándonos con nuestro entorno social, en nuestras localidades, en nuestras comunidades. Una persona que está muy valorada y que está muy integrada en su comunidad tiene una vida mucho más activa y eso también afecta el envejecimiento. Los aspectos económicos, por supuesto, en la medida que yo tengo más poder adquisitivo, ¿cierto? Puedo tener mejores condiciones. Cuando vivo en extrema pobreza, las personas en situación de calle, por ejemplo, si nosotros solamente vemos a alguien en situación de calle, muchas veces esa persona representa mucha más edad de la que realmente tiene, personas de 50 años que parece que tuvieran 70 u 80. En fin, hay varios factores que van a afectar este proceso de envejecimiento a lo largo de la vida. Y por supuesto que este proceso de envejecimiento también va a determinar cómo enfrentamos la etapa de la vida que es la vejez, ¿cierto? Porque la vejez es la etapa de la vida que tiene el símil, ¿cierto? Con la niñez, con la juventud, con la adultez. Nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos distintas etapas, ¿ya? Y aquí lo característico es que esta etapa de la vida, ¿cierto? Presenta sí elementos comunes a todos los que estamos viviendo en esa etapa. Así como todos los jóvenes tienen ciertos elementos comunes, ¿cierto? Los adultos mayores o personas mayores también presentan ciertos elementos comunes. Tanto desde el punto de vista igual, biológico, social y psicológico. Aquí enfrentamos ciertos cambios de roles, enfrentamos también nuevas tareas a nivel emocional, nos encontramos en un momento de nuestras vidas, ¿cierto?, en donde enfrentamos con una madurez distinta las distintas situaciones de la vida, de manera diferente que lo hacen tal vez los adultos, los niños y los jóvenes. Entonces, eso marca las diferencias de una etapa con la otra, las distintas tareas, los distintos desafíos, los distintos cambios que tenemos y cómo los enfrentamos. En nuestro país, legalmente, ¿cuándo partimos siendo personas mayores? Es a partir de los 60 años. Tanto hombres como mujeres. Independiente si se encuentran activos laboralmente, independiente si están pensionados, independiente si se encuentran en situación de dependencia, independiente si están con algún tipo de discapacidad, independiente de si son hombres o son mujeres. Porque muchas veces, ¿cierto?, pensamos que porque los hombres se jubilan a los 65, ahí recién parten siendo personas mayores. Pero legalmente es desde los 60 años. En realidad esto es algo bien arbitrario, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque había que determinar dónde estaba el límite y se definió que este es el límite. Así como a los 18 años se nos considera ya ciudadanos, ¿cierto? A los 60 años se nos considera personas mayores. Ahora, hay algunos programas, hay algunos beneficios, ¿cierto?, que empiezan a correr, algunos desde los 60, otros desde los 65, otros incluso desde los 70 años, pero legalmente, como les insisto, desde los 60. Actualmente, ¿cierto?, se ha hecho una nueva categorización, ¿cierto?, a partir del año 2019, que, que se dicta la ley que determina, se hace una modificación a la ley, ¿cierto? Y se habla de la cuarta edad, ¿cierto? Y la cuarta edad se considera a partir
de los 80 años, ¿ya? Esa es una nueva categorización que se considera, ¿cierto? Y esto en realidad tiene que ver más bien también con un criterio más bien práctico y que permite poder idear y diseñar algunos programas y algunas políticas específicamente dirigida a este grupo que también tiene necesidades específicas, tal vez distintas del resto del grupo que compone a las personas mayores. Por eso se hizo esta división, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre a nivel poblacional? Porque hemos hablado de envejecimiento como proceso que se da a lo largo de toda la vida. Hemos hablado de vejez como etapa de la vida donde estamos experimentando ciertas vivencias y ciertas tareas y ciertas características propias de esta etapa. Pero también hablamos de envejecimiento a nivel demográfico. ¿Cuándo se puede hablar del envejecimiento a nivel demográfico? Cuando se ha terminado el proceso de transición demográfica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Porque estoy sintiendo eso. Gracias. Cuando se habla, ¿cierto?, de envejecimiento poblacional, cuando ya la cantidad de personas mayores respecto del total de la población va en aumento de manera progresiva, permanente, y sobrepasa ya el 20%, 25% de la población, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? Bueno, ha ocurrido efectivamente que en los últimos 50 años, ¿cierto?, el aumento ha sido sostenido, progresivo, y se ha ido duplicando e incluso triplicando de manera importante y rápida. Ahora, en algunas regiones del mundo, este proceso en que la población joven era la que estaba siempre creciendo y en aumento y la población crecía y crecía, ¿cierto? A pasar a que las personas mayores empiezan a aumentar respecto de la población joven, no sobrepasándola, pero sí aumentándola en relación a lo que se venía dando, ¿cierto? Ese proceso ha durado en algunos países como Europa, ¿cierto?, 200, 150 años. Entonces, estos países tuvieron mucho tiempo para prepararse, para comprender que las personas mayores estaban viviendo más, que estaban naciendo menos personas o estaban generándose mejores condiciones de salud que permitían que la gente pudiera vivir más, y había que prepararse para eso, ¿ya? Entonces, países como España, países en general europeos, se dieron cuenta que este proceso se estaba generando y alcanzaron, como les decía, a prepararse. En cambio, en los países de América Latina, ese proceso ha sido rápido. Ese proceso ha sido, y fue a propósito del control de la natalidad, ¿cierto?, que empiezan a modificarse el escenario demográfico, ¿cierto? Entonces, bajan los niveles de mortalidad, es decir, la gente vive más y empiezan a haber menos fallecimientos. Además, se disminuye la mortalidad infantil y la esperanza de vida aumenta, ¿ya? La esperanza de vida, que en algún momento a principios de siglo era de 27 años, ¿cierto?, empieza a aumentar en el año 20 a 30 y tantos, y hoy día nos encontramos con una esperanza de vida que está en promedio a los 80 años. Entonces, en un siglo prácticamente hemos duplicado la esperanza de vida. Y en paralelo a eso,
la tasa de fecundidad ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Hay control natal y ya no están naciendo tantas personas, pero las personas que nacen van a vivir mucho tiempo. Entonces, con estos elementos, ¿cierto?, va a generarse una modificación en estas pirámides poblacionales, ¿cierto?, que siempre hemos visto, en donde la cantidad importante de la población se ubica hasta los 20, 25 años, ¿cierto?, y así progresivamente hasta encontrarnos en la punta de la pirámide con un pequeño grupo de personas sobre 70 años. En cambio, hoy esta pirámide se empieza a configurar de una manera distinta. Ahora, ¿qué análisis hacemos de esto? ¿Cierto? Hacemos el análisis de que es un gran logro para la humanidad. Varios elementos. Primero, que debido a todos los avances en salud, debido a el control de las enfermedades infecciosas, las vacunaciones masivas, la mejor nutrición, la mejor alimentación, las personas hoy viven más. Cuando un niño de hoy nace, su proyección de vida es hasta los 82, 83 años, una niña, ¿sí? Entonces, eso se tiene que entender como un logro, pero un logro que va acompañado de numerosos desafíos. Entonces, como yo les decía, en América Latina este proceso ha sido muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? En los países europeos económicamente se estabilizan, se enriquecen y su población mayor aumenta, entonces tienen las condiciones para enfrentar todos estos desafíos que les comento. En cambio, los países de América Latina no se han logrado fortalecer económicamente, sino que por el contrario, muchos presentan, ¿cierto?, situaciones de subdesarrollo. Y por lo tanto, en ese escenario, enfrentar el aumento de personas mayores se vuelve un tremendo desafío y genera muchas problemáticas. Aquí hay un pequeño gráfico en realidad que pedí prestado al Senama hace un tiempo atrás. Vivi, disculpa. Dime. Don Rolando Ramos pregunta, ¿por qué se dice tasa de fecundidad y no tasa de natalidad? Lo que pasa es que la tasa de natalidad está asociada a los nacimientos, ¿sí? Y cuando hablamos de fecundidad, tiene que ver con la programación de la natalidad. No sé si se entiende. Lo puedo comentar ahí en el chat, pero más o menos eso es la diferencia. ¿Ok? ¿Y hay otras preguntas? Disculpa, por ahora Natalia, no. Sería que la fecundidad tiene que ver con los niños que fueron fecundados, pero no todos nacieron vivos. Exactamente. Y es justamente, y la natalidad tiene que ver con los nacimientos. Sí. Gracias, Magda, por la aclaración, no me expliqué bien. Ya, acá como les mostraba, el cuadro va representando, ahí la flechita roja es Chile, ¿ya? Y como pueden observar, ¿cierto? Alrededor de los años 90, ¿cierto? Teníamos un poquito menos del 10% de la población adulta mayor. Y este ha ido en aumento de manera progresiva y hoy día, al año 2020, nos encontramos que ya estamos bordeando el 20%, es decir, entre
entre 1990 y el 2020, es decir, en 30 años, nosotros hemos duplicado la cantidad de personas mayores de 60 años. En América Latina, los otros países que en un principio nos acompañan, ¿cierto? Y que partieron antes que nosotros, incluso el envejecimiento, está Argentina y Uruguay, ¿cierto? Porque también ellos tuvieron acceso a importantes mejoras en el ámbito de salud, en el ámbito de la alimentación, y eso permitió justamente que la vida, o sea, que se generara mayor esperanza de vida en las personas. Hoy día, ¿cierto? Hay otros países de América del Sur que nos también van acompañando en este proceso y que han vivido incluso un proceso un poquito más rápido que el nuestro, y en ello se encuentra Brasil, ¿ya? Y a nivel de América Latina y el Caribe, Cuba también es un país que es muy longevo y que justamente debido a su importante política de salud y el acompañamiento de cuidados de las personas mayores, ¿cierto? Ha tenido un gran aumento de la población adulta mayor y la proyección es que ellos van a llegar rápidamente al 30% de la población mayor de 60 años. ¿Mm? Aquí hay un panorama de lo que ocurre en nuestro país, justamente lo que yo les conversaba. En el año 92, ¿cierto? De acuerdo al censo, tenemos un 9% de personas mayores, un poquito más del 9%, ¿ya? En el 2013, 16%. Y del 2013, ¿cierto?, al 2020, 19,7% hoy, de acuerdo a la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica que se realiza en nuestro país cada 3 años y que es un importante instrumento, ¿cierto?, que nos entrega información para la generación de políticas públicas. ¿Qué ocurre a nivel nacional, cierto? A nivel nacional tenemos que hay regiones que están sobre el 20% de población mayor, con comunas muy, muy envejecidas que ya están al borde de los 25, 26% de personas mayores de 60 años, y eso en contraste con otras regiones que pudiéramos llamar que son regiones con población más joven, ya en donde las distintas características propias de las actividades económicas, propias de los temas climáticos, ¿cierto? Las personas jóvenes van y se radican en estas regiones, como por ejemplo la región de Antofagasta, la región de Tarapacá, que están asociados a la actividad económica de la minería, por ejemplo, y en donde justamente son las personas más jóvenes las que están ocupadas en ese sector. Pero regiones, por ejemplo, como Valparaíso, con un 23,3% de su población mayor, o las regiones como el Maule, o las regiones como Biobío, ¿cierto?, la Araucanía, Los Ríos, están presentando sobre el 20%. ¿Ya? En la encuesta CACEN del 2017, el 23,3% de la población de Valparaíso es persona mayor y la convirtió en la región más envejecida. Pero en la encuesta CACEN 2020 es Ñuble quien presenta la mayor cantidad de personas mayores. En 3 años ahí, bueno, igual Ñuble estaba como peleando este primer lugar con Valparaíso en el 2017 y ahora en el 2020, con la CACEN 2020, es Ñuble quien encabeza las regiones con más población mayor. Y Tarapacá actualmente es la que se encuentra con un 13,9%, igual que Antofagasta estaba en el 2017, ¿ya? Aquí hay otro concepto que es bien interesante y que tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, ¿ya? Las mujeres ahora, en el 2020, que nacen
en el 2020 tienen la esperanza de vida bordeando, ¿cierto? O pasando ya los 82 años. Y los hombres, un 77%. Un 77% de esperanza de vida a los hombres, oye. Sí, y las mujeres un A los 77. 82%, ¿ya? Si se fijan, esto son cifras muy relevantes, ¿cierto? Son proyecciones y se definen en el escenario actual a propósito de una serie de variables, ¿cierto? ¿Por qué las mujeres, siempre se pregunta, ¿por qué las mujeres viven más? Ahí en el chat pueden comentar alguna visión de lo que ustedes observan. En general, las mujeres viven más, porque primero, ¿cómo? ¿Alguien quiere comentar? Magda. Yo pensaba que por la capacidad de resiliencia, porque siempre están a cargo de hijos, están a cargo de otras personas y avanzan ya con una actitud positiva, que lo van a lograr, que se van a alentar, sus familias, sus hijos van a tener alimento y una serie de cosas más, y porque siempre está pendiente de qué viene para mejorarse a sí misma y a la familia, pienso yo. Sí, algo de eso hay, ¿cierto? Por aquí Doris de Chillán comenta, somos más fuertes, quizás tenemos más resiliencia. ¿Y qué opinan los hombres que están por ahí conectados? Bueno, en general, Galaxy A31, ¿quién es? Y tiene la manito arriba. Estamos tratando de averiguar quién es, todavía no sabemos. Ah, ya. José Cárdenas, quizás. ¿Cómo? Voy a preguntar, es José Cárdenas, si no me equivoco. Don José, si pudiera escribir por el chat, quizás. Bien, como les decía, por acá Victoria comenta, creo que los hombres se dejan estar cuando tienen una dolencia y la mujer va de inmediato al médico. Por ahí va Victoria. Justamente, la percepción es que las mujeres, ¿cierto? En general, tienen una mayor disciplina respecto de su salud. Creo que las políticas públicas de salud preventivas asociadas a la mujer hoy están mucho más instaladas, ¿cierto? Nosotras, ¿cierto? Generamos todo un plan prácticamente anual de chequeo respecto de varias patologías que están cubiertas y están además todos los exámenes preventivos están muy promovidos, ¿cierto?, por los sistemas de salud. Las mujeres, desde un tiempo, ¿cierto?, cuentan con esa disciplina, pero además muchas se hacen el tiempo para asistir a su control médico. Hoy día en que las mujeres estamos mucho más insertas en el mundo laboral, eso ha perdido un poco de terreno, pero de todas maneras ha seguido instalado, porque se ha pasado además de generación en generación. En cambio, los hombres efectivamente tienen menos disciplina, se controlan menos, y los hombres cuando terminan sus actividades laborales, se jubilan, ¿cierto? Se demoran un tiempo más en adaptarse a estar, ¿cierto? Con rutinas diferentes al mundo laboral. Ellos han hecho siempre su vida muy hacia afuera y cuando cortan, ¿cierto? Su actividad, sus trabajos, ¿cierto? Hay muchos, ¿cierto? Que empiezan desde el punto de vista emocional,
también siento que ahí hay un elemento que los hombres deben trabajar más, el cómo se adaptan, cómo empiezan a rearmar su vida a partir de un nuevo escenario, que es que cuando ya se han jubilado. Entonces hay muchos que ahí decaen emocionalmente y, como sabemos, está conectado la salud mental con la salud física. Entonces ahí también hay un elemento. No hay estudios concluyentes al respecto. Y también hay aspectos que finalmente en muchos casos puede ser incluso genético. Ya, Victoria, nosotras tenemos actividades en la casa después de jubilar. En cambio, el hombre, si no sale a trabajar, no saben qué hacer. Somos más activas. Era un poco lo que yo estaba comentando también, ¿cierto? Las mujeres hacen más prevención. José, Sí. quiere hablar. ¿Me escucha? José, lo escuchamos. Sí, no, es que aparece con una mano levantada, es que no podía ingresar a la estación, entonces empecé a buscarle por todas partes y apareció esa manito ahí, pero en ese momento no necesitaba nada. Ahora, de que los hombres tengan menor cantidad de años de vida, útil vida, pero es porque se exponen más a la intemperie, andan afuera más bien, digo, y se exponen más a los riesgos, mientras que las mujeres permanecen más bajo techo o haciendo quehaceres de hogar, aunque también es sacrificado, pero la exposición que tienen para su vida es más riesgosa, Sí. en mi opinión. Ahí también hay un factor, claro, respecto de las actividades laborales, ¿cierto? Que los hombres han desarrollado, también puede afectar finalmente su salud en esta etapa de la vida. Excelente, gracias por ese aporte, don José. Bien, entonces, aquí yo les comentaba cuáles son las causas del aumento en la esperanza de vida, ¿cierto? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con avances en salud, necesariamente, ¿cierto? La generación de estos procesos de vacunación de manera periódica, ¿cierto? En donde todos nuestros niños cuentan con un plan de vacunación que permite prevenir enfermedades a lo largo de la vida, eso inmediatamente aumenta las expectativas de vida, ¿cierto? Porque finalmente antes una de las principales causas de fallecimiento eran las enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? En cambio, hoy muchas de ellas ya están incluso erradicadas. También ha habido una disminución, por lo menos en nuestro país, de manera considerable, prácticamente también está erradicada la desnutrición y la mortalidad infantil. Ha disminuido de manera significativa respecto de hace 50 u 80 años atrás. También las condiciones de vivienda, si bien el acceso a la vivienda hoy tal vez para cada hogar no existe, pero sí las personas, la mayoría, cuenta con lugares donde vivir, con todas las condiciones de salubridad, los sistemas de alcantarillado, de agua potable, respecto a hace 80 años atrás, también son un elemento importante para la prevención de enfermedades. También, ¿cierto?, el acceso a la educación. La educación es un elemento bien importante, porque finalmente cuando las personas están preparadas, ¿cierto?, también son conscientes de los cuidados y de la salud y de cómo utilizar las distintas políticas de salud presentadas a las personas, cómo acceder. Entonces, finalmente, hay varias causas que han ido colaborando en este aumento de la esperanza de vida. Hay otro indicador que es bien interesante que analicemos y que tiene que ver con el índice de envejecimiento. Cuando hablamos de índice de envejecimiento, ¿a qué nos referimos? Es a la cantidad de personas mayores de 60 años respecto de los niños que van entre 0 y 15 años.
¿cierto? Porque es importante hacer o medir este índice y manejar este dato. Porque en la medida, ¿cierto?, que los niños sean menos que las personas mayores, ¿cierto?, quiere decir que la población de nuestro país está, la población mayor está en aumento respecto de los niños, y estos son los niños que luego van a ser adultos y luego van a ser también mayores. Entonces, hay una contracción ahí del crecimiento demográfico que se puede observar en este escenario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, observamos que tenemos en nuestro... ¿De Concepción? No, ¿Ah? de Viña del Mar. Señora Flor, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Sí, ya, gracias. Entonces encontramos, ¿cierto?, que Yo quiero opinar. Yo lo tenía cerrado. Estoy escuchando bien. Gracias. Don Miguel Mora quiere opinar. Ya, ¿Sí? don Miguel. ¿Sí? Ya. Al respecto sobre el envejecimiento, ¿por qué nosotros lo envejecimos después que jubilamos? Hoy día hay un factor para mí muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, tenemos un sistema de vida, ¿cierto? Y cuando jubilamos, los cambia rotundamente el sistema de vida porque las pensiones son muy malas, ¿no? Entonces ahí se viene un problema tanto de alimentación, vienen los problemas económicos, y eso uno lo hace pensar, no lo hace dormir tranquilo, y ahí uno se empieza, lo cual, a envejecer, porque se encuentra con un tremendo problema. ¿Qué pasa con las personas que tienen buenos recursos? Se enfermó una persona que tiene recursos, va a haber un médico particular, a una clínica, le da buenos medicamentos. En cambio, los que tenemos malas pensiones, tenemos que ir al CEFAM, la población donde vivimos, donde allá los remedios no son más allá. Entonces nosotros nos encontramos con ese problema, con esa calidad de vida, y ahí nosotros los empezamos a envejecer más. Ese es, en mi opinión mía, y eso lo estoy palpando, yo lo viví y lo estoy viviendo por las malas pensiones que a nosotros la AFP nos ha pagado. Muchas gracias por escucharme. Ya, Miguel, gracias a usted por su comentario. Por supuesto, cierto que las condiciones socioeconómicas que se experimentan en la vejez van a ser un factor que va a afectar la forma en que envejecemos, va a afectar, cierto, nuestra calidad de vida, como dice don Miguel, y ahora afecta tanto a hombres como mujeres desde ese punto de vista, ¿cierto? Desde esa mirada, tanto hombres como mujeres se pueden ver afectadas, pero como dice don Miguel, tal vez a los hombres esto les genera mayor cantidad de estrés porque finalmente de manera histórica han sido proveedores, pero como por ahí alguien comentaba en el chat, las mujeres hoy también van a adoptar un rol relevante. Las mujeres hoy también están desarrollando roles de jefas de hogar en este caso, se han hecho cargo de nietos, se han hecho cargo incluso de familias, tanto de hijos con nietos. Entonces eso también es un elemento que por supuesto afecta el cómo envejecemos, ¿cierto? Gracias, don Miguel, por el aporte. Ahora, como les decía, este índice de envejecimiento también es un elemento relevante que tenemos que considerar. Hoy día hay menos jóvenes y somos más los mayores. O sea, no en todas las regiones. Aquí en el gráfico se puede observar, por ejemplo, que en Valparaíso, ¿cierto? Por cada
131 personas mayores, hay 100 jóvenes. O sea, hay 31 personas más. No están ni siquiera equiparadas. ¿Hay regiones más jóvenes? Sí, hay regiones, por ejemplo, como Tarapacá. Esto coincide un poco con lo que veíamos, las regiones que están más envejecidas es porque efectivamente tienen menor proporción de personas jóvenes. ¿Ya? Me voy a ir apurando un poquito. Aquí hay otro elemento interesante, que es el tema de género, lo que hablábamos delante. Hay mujeres que viven más, por lo tanto, o sea, las mujeres tienen mayor esperanza de vida. Por lo tanto, cuando vamos a ver la composición de la población adulta mayor, nos encontramos con que el 57% de las personas mayores son mujeres y el 43% son hombres, ¿ya? En el 2020 eso incluso aumentó un punto más y nos encontramos con que 58% son mujeres y 42% son hombres. Y si esto es un promedio, pero si vamos a revisar en el segmento entre 80 y 90 años, ahí este porcentaje se dispara. Nos encontramos con prácticamente más del 70% son mujeres respecto de los hombres, porque las mujeres estamos viviendo más. ¿Ya? Esto es más o menos igual en todas las regiones. No es que haya una región que esté en donde la vejez sea completamente, o sea, más feminizada, por decirlo de alguna palabra, de alguna manera. ¿Ya? Acá hay otro elemento que es bien interesante y que también ha ido evolucionando, ¿cierto? A mediados de siglo, las personas estaban concentradas, las personas mayores, prácticamente de igual forma entre la zona de residencia rural y urbana. Y actualmente las personas mayores están más concentradas en los sectores urbanos, con un 87% de acuerdo a la encuesta CACEN 2020. Algunos otros indicadores que puedan ser interesantes para que conversemos es que obviamente la región metropolitana es la región que concentra la mayor cantidad de personas mayores. Más de 1,5 millones de ellas, de los 3 millones, casi 400.000 que son, 1,5 millones están concentradas en la región metropolitana. Y de la cantidad del total de personas mayores, 240.000 son personas de 80 años y más. Y hoy día, ¿cierto?, nos vemos enfrentadas a la condición o a la situación de que hay gran cantidad de personas sobre los 100 años. La región menos poblada de personas mayores es la región de Aysén, por lo que comentábamos, que tiene que ver como con las zonas extremas también, o con las actividades económicas que desarrollan las distintas regiones. Por ejemplo, una de las comunas que está más poblada de personas mayores son las comunas costeras, como el Quisco, como el Garrobo, ¿cierto? Que es donde las personas mayores finalmente encuentran un lugar tranquilo donde residir, en donde llevan un estilo de vida muy distinto, con menos estrés. Vivi, ¿Sí? Rolando tiene una pregunta. Dice, Déjame, yo la leo. Ya. 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 Justamente vamos para allá, Rolando, ¿ya? Esperemos un poquito. Porque la idea de que veamos todos estos indicadores es justamente hacerse la pregunta que se hace Rolando. ¿Cuáles son los desafíos que como sociedad, por lo tanto, estamos enfrentando? Bueno, hay varios que se pueden dejar entrever a partir de esto que estamos conversando, ¿cierto? Aquí, enseguida vamos para allá, Orlando, ¿ya? Las personas mayores, jefes de hogar, dentro de los hogares que tienen una persona mayor como integrante, ¿cierto? El 59% de esos hogares son dirigidos por personas mayores. Esto es bien interesante, ¿cierto? Porque hoy día las personas mayores están asumiendo roles, están a cargo principalmente ellos de sus hogares.
A veces viven solos, sí, a veces viven en pareja, digamos, y otras veces también han asumido el cuidado de sus nietos. Entonces hay un componente importante ahí de jefaturas de hogar. Ahora, esas jefaturas de hogar eminentemente son masculinas, ¿cierto? Pero ha habido una pequeña evolución ahí, en donde las mujeres mayores han ido asumiendo también roles de jefatura. Y por ejemplo, nos encontramos que en la región del Ñuble, el 55,5% de las jefaturas de personas mayores está siendo ejercido por una mujer, ¿ya? Eso no es menor. De las personas mayores, el 13,4% de ellas viven solas, ¿ya? Esto es bien relevante, ¿ah? Porque es uno seguramente de los desafíos que se pueden analizar. Cómo asumimos la incorporación, la atención, el apoyo a las personas mayores que viven solas, cuando el 13% de ellas está en esa condición. No es menor, porque si entre los 15 y los 59 años las personas, solo un 4% vive sola, en este segmento se dispara a un 13%. Eso muchas veces los pone en una situación y en una condición de vulnerabilidad. Las personas con dependencia, ¿ya? Que tienen algún nivel de discapacidad o de dependencia, ¿cierto? Es bien relevante. El 14% de las personas mayores presenta algún grado de dependencia. Y estos grados de dependencia, ¿cierto? Muchas veces pueden ser severos. Las demencias también son dentro de las personas que tienen algún nivel de dependencia o la dependencia severa, ¿cierto? Muchas de ellas están asociadas a condiciones de demencia que requieren y que presentan también importantes desafíos en términos de salud mental. Hoy día, ¿cómo atendemos a las personas mayores con algún tipo de demencia, por ejemplo, como el Alzheimer? Hoy nuestro sistema de salud está preparado para apoyar justamente la dependencia en personas mayores. Ahí hay también otros desafíos. Bueno, esto era un poco lo que consultaba la persona que estaba preguntando recién, ¿cierto? ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentamos? Bueno, son muchos. Si se fijan, y como yo les decía, a propósito de que el envejecimiento poblacional ha traído consigo numerosos escenarios en donde el Estado y la comunidad en su conjunto deben enfrentar, aquí surgen ciertas necesidades. Hay, por ejemplo, necesidades en términos de prevención. ¿Cómo llegamos a nuestra vejez de mejor forma, ¿cierto? En general, fomentando estilos de vida saludable, en general, promoviendo el control permanente e integral, instalando la visión de que el envejecimiento debe ser activo. Eso creo que es un elemento fundamental para poder llegar en mejores condiciones a la vejez y vivir la vejez de mejor forma. También generar cambios culturales, ¿cierto? En donde todo el conjunto de la sociedad asuma lo importante que es, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, la valoración, la incorporación, porque cuántas veces hemos visto, ¿cierto?, que en el mismo grupo familiar a las personas mayores se les descarta, se les excluye, ¿cierto? Y eso no ayuda a envejecer de mejor manera, no ayuda a incorporarlos a una vida más activa. El trabajo intergeneracional en este sentido es fundamental. Y aquí ustedes como dirigentes, muchas veces yo he visto a las organizaciones de personas mayores muy encerradas en sí mismas, ¿cierto? Muy ensimismados, pero aquí el trabajo intergeneracional es vital para poder ir instalando una visión más potente de lo que son las personas mayores.
a ir incorporando el tema de la vejez en programas educativos también se vuelve una necesidad. Desde el punto de vista de la valoración de la etapa, de la valoración de las personas que son mayores, pero también desde el tomar conciencia de que todos vamos a envejecer y todos estamos envejeciendo. Cómo incorporamos una imagen más positiva de las personas mayores. Creo que esto, por supuesto que esto son algunos de los desafíos en términos de sistemas de pensiones, en términos de sistemas de salud. Esto ya es a nivel de políticas públicas, ¿cierto? Acá hay otro desafío, sistemas de previsión social que permitan enfrentar con mejores condiciones económicas las necesidades de esta etapa. ¿Ya? En otros países nos encontramos con políticas públicas efectivamente orientadas a mejorar las condiciones de vida en esta etapa, pero en nuestro país estamos al debe. En nuestro país, bueno, ya sabemos todo lo que ocurre en cuanto al cuestionamiento de los sistemas de previsión social, y hoy estamos en eso, ¿cierto? En la modificación, en los cambios. En cuanto a ciudades y barrios mejor preparados y amigables con las personas mayores, también hay un gran desafío. No puede ser que las personas mayores salen a la calle, se caen, se fracturan y quedan postrados. O sea, una fractura de cadera a los 80 años es delicada. Y no podemos pretender que las personas mayores finalmente terminen encerradas en sus casas por temor, ¿cierto?, a convivir en estas ciudades que no están preparadas para que un adulto mayor con algún problema de movilidad circule por las veredas, por las calles. El sistema de transporte público, ¿para qué decir? La creación de sistemas de cuidados, ¿cierto? Muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos, el cuidado se radica en la familia, y cuando una persona dependiente que requiere cuidado, ¿cierto?, convoca a sus familiares a justamente a otorgarle estos cuidados, se genera toda una problemática socioeconómica en la familia. Cuando una hija debe dejar de trabajar para cuidar a sus padres, o una esposa se enferma por estar prestando los cuidados a su esposo postrado, entonces estamos con dos personas mayores con cuidado, con requerimientos de cuidado. Entonces hay una serie de desafíos, y que la idea es que con estos datos que hoy día hemos podido trabajar podamos ir abordando con aportes que puedan enriquecer la gestión y esa discusión, perdón. Bueno, a propósito de todo este escenario, ¿cierto?, surge este cambio de paradigma y surge la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Porque cuando América Latina y los países del Caribe empiezan a observar que este envejecimiento de la población, se dan cuenta que se deben generar un cambio en la mirada, un cambio en el abordaje de la problemática demográfica asociada a las personas mayores, y que se deben crear instrumentos que vayan en protección de los derechos. Voy a pasar un poquito más rápido porque estamos como complicados con la hora, pero la idea es que escriban sus preguntas en el chat y yo las voy a ir leyendo, ¿ya? Alguien dice aquí, faltan geriatras. Sí, efectivamente. Si nosotros comparamos la cantidad de pediatras que ven niños en relación a los geriatras, no se entiende, ¿cierto? No se entiende, porque están naciendo cada vez menos niños y hay cada vez más personas mayores, entonces debiese ser inversa la proporción. ¿Por qué es necesario un enfoque de derechos? Bueno, los gobiernos y los estados en su conjunto deben estar centrados en reconocer a las personas mayores y ser capaces de distinguir sus derechos, generar políticas públicas y mecanismos que permitan que estos derechos se puedan garantizar y se puedan exigir. El Estado debe proteger estos derechos
Sí, esta es la mirada del enfoque de derechos, ¿cierto? De manera de evitar la exclusión, la discriminación y que los derechos de estas personas se sigan vulnerando. Antes, ¿cierto? Hace 20, 30 años atrás, la mirada siempre era en base a la asistencia del adulto mayor, ¿cierto? Se veía como un objeto que había que proteger, un objeto de las políticas públicas. En cambio, hoy este enfoque basado en los derechos, ¿cierto? Es entender que ustedes, las personas mayores, tienen derechos y el Estado debe garantizarlos, no ayudarlos o protegerlos en sus necesidades, sino que garantizar los derechos que ustedes tienen. Y desde ahí, esa debiera ser la forma de plantearse de la mayoría de los dirigentes, por ejemplo, de adulto mayor. Esta valoración, ¿cierto? Como les decía, debe estar basada en la dignidad, en la condición de personas que cada uno de ustedes tiene. Se deben exigir que el trato debe ser igual que cualquier otra persona. Y cuando nosotros hablamos de enfoque de derechos humanos de las personas mayores, en realidad de lo único que estamos hablando es que ustedes tienen los mismos derechos que cualquier otra ciudadano, que cualquier otra persona de la sociedad. ¿Mm? Y no son solo meros receptores de las políticas. Esa es un poco la diferencia, ¿ya? Esta convención que Chile ha ratificado, ¿cierto? Es un trabajo que se vino dando por varios años. Y en el año 2015 nuestro país adscribió a esta convención. ¿Qué es una convención interamericana? Yo creo que esto es bien relevante. Es un instrumento de derecho internacional que hace que cada país se comprometa a cumplir con aquello que menciona esta convención. Y en este caso es la protección de los derechos. Y nuestro país en el año 2017 ratificó justamente que debíamos comprometernos en esta convención a la protección de los derechos. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, son aquellos derechos universales que cada individuo puede reclamar y exigir por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Era un poco yo lo que les decía, ¿cierto? No es que hayan derechos especiales para las personas mayores, no, son los mismos derechos. Lo que pasa es que el cómo los protegemos es distinto, ¿cierto? Porque muchas personas mayores están sometidas a la vulneración de esos derechos en condiciones específicas y que tienen que ver con la edad. ¿Mm? Bueno, acá hay algunos de los objetivos de la convención y algunos de los principios. En el taller que viene ahora, ustedes van a poder trabajar justamente estos principios que están considerados dentro de la convención. La idea es que vayan ustedes conociendo de qué estamos hablando, o sea, cuáles son los contenidos más relevantes de la convención, y en el taller que viene ahora los van a poder trabajar. ¿Y cuáles son los derechos humanos que específicamente menciona la convención? Bueno, tiene que ver todo con cómo, o sea, los derechos que debemos proteger, especialmente asociados a la edad, ¿cierto? La igualdad y la no discriminación por edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, a la independencia y a la autonomía. Bueno, ahí son numerosos, son varios, son como 26 artículos, no, perdón. Son 27. Son como 30. Y bueno, para terminar, porque ya me están apurando con la hora, ¿cuáles son los deberes que el Estado debe asumir a partir de la firma de esta convención, ¿cierto? Es todo lo relacionado con la prevención, con sancionar y erradicar las prácticas que vayan en contra de los principios y derechos que defiende la convención. Es el Estado el que se debe preparar, tanto administrativa, legislativamente, judicialmente y por supuesto desde índole presupuestario, para que se puedan garantizar
los elementos que la Convención considera. ¿Por qué hago énfasis en el tema presupuestario? Porque finalmente cualquier medida que se tome en favor o en la dirección que la Convención lo requiera, va a requerir presupuestos. Y ustedes saben que el presupuesto se envía desde el Ejecutivo al Legislativo, y es ahí donde las personas mayores tienen y deben participar y opinar. ¿Sí? Ya, estimados, me apuré lo que más pude y quiero terminar esta presentación, ¿cierto?, con que el reconocer el valor de las personas mayores es una necesidad urgente. Y es una necesidad que debe considerar todas las dimensiones, a todas las personas, con todas sus diferencias, y es una tarea de todas y de todos, de todas las generaciones, incluyendo... Ay, me mutearon, me mutearon, así que eso quiere decir que me tengo que callar. Me equivoqué, apreté mal, disculpe. Ya, pero entendí la indirecta, no te preocupes. Pues sin querer Ya, acá, queriendo. Victoria dice, necesitamos un representante real en el Parlamento que se identifique con nosotros. Aquí, Anita de los Ríos, parece, me dice que son 27 derechos humanos que están contenidos en la Convención. Excelente. Ya, estimados, espero les haya servido esta presentación. Ya, ¿hay preguntas? Voy a dejar de compartir. Raquel y Rolando tienen la manita levantada. Ya, Raquelita. En la región de Ñuble. Hola. Algo ha quedado en el tintero, y es que el Estado debe prevenir en la vejez, durante la vejez. Porque aquí hemos hablado, ¿no es cierto?, de muchas cosas, pero yo creo que el Estado tiene que comprometerse, ¿no es cierto?, en el futuro, porque nosotros ya estamos viejos. Todo lo que nosotros estamos escuchando en estos momentos, en todas las reuniones, en todas las convenciones, nosotros ya pasamos, estamos al otro lado de la valla, ¿no es cierto? Pero como vamos con los niveles de cada día mayor cantidad de adultos mayores, el Estado debe hacerse cargo de prevenir el futuro de los adultos mayores, para que tengan una mejor vejez, para que no sufran lo que nosotros estamos sufriendo, para las necesidades de salud, ¿no es cierto?, una mejor educación, para que los distintos CEREMI, como hemos tenido reuniones nosotros y hemos estado repitiendo cada vez, se preparen, ¿no es cierto?, para darle un futuro mejor al adulto mayor de este país. Hemos tenido reuniones con el CEREMI, por ejemplo, de vivienda, para que las viviendas sean adaptadas. Mire, yo estuve en un grupo, ¿no es cierto?, de 38 personas que necesitaron casas para después del terremoto. Y eso me quedó muy latente, de que el Estado no se preocupa mayormente a quién dirige las casas, las viviendas adaptables a los adultos mayores. En la mayoría de las casas había un adulto mayor, los baños son estrechos, las puertas son estrechas, no cabe una silla de ruedas, la subida a la casa tampoco era apropiada. Entonces, todos esos detalles el Estado debe preocuparse. Ahora, ¿para qué hablar de la salud, el OCEFAL y el OCECOF? No pueden decir o sea, no puedo negar que tenemos mejor salud, o sea, mejor atención, pero las atenciones son vagas, muy básicas, y realmente las enfermedades son atendidas tardíamente. Entonces yo creo que cada CEREMI debiera preocuparse de dar un futuro mejor a los adultos mayores que vengan en el futuro. Ok, gracias Raquel, gracias. Entiendo perfectamente lo que usted señala. Ahora, esto no tiene que ver con un CEREMI, ni dos, ni tres. Como dice usted, es una obligación que hoy el Estado de Chile se ha comprometido a resolver. Y yo lo planteé en una de las láminas, seguramente como pasa rápido,
justamente hoy día, a propósito de la convención, el Estado ha asumido obligaciones. El cómo implementa un plan, ¿cierto? Que seguramente, como dice usted, va a tener que ser a largo plazo, a mediano plazo y otro a corto plazo. Eso es algo que, bueno, ustedes están justamente convocados como dirigentes a exigir y a participar. Don Rolando, gracias Raquel. Don Rolando. Don Rolando y estaríamos para iniciar la pausa activa, ¿ya? Ya, gracias. Don Rolando. Sí, Viviana, primero felicitarla por la presentación que hizo, que es muy interesante las cifras que mostró, dónde estamos, por decirlo de alguna manera, dónde estamos parados las personas mayores. Muy interesante. Yo quisiera hacer notar un punto importante contenido en la convención y que tiene que ver justamente con la toma de conciencia. Los estados que firmaron esta convención, los estados firmantes, entre ellos Chile, se comprometieron, respecto de la toma de conciencia, se comprometieron a 3 puntos que son muy importantes desde mi punto de vista, y los quiero mencionar. El primero, se comprometieron a adoptar medidas necesarias para lograr la divulgación, lo voy a leer porque lo tengo acá en el paper, se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para lograr la divulgación y capacitación progresiva de la sociedad, respecto de 3 puntos. El primero, el fomento de una actitud positiva hacia la vejez. El segundo, un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor, sensibilizando a la población sobre el proceso de envejecimiento. Y el tercer punto, el reconocimiento de la experiencia, sabiduría, productividad y contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto. Es cierto que los derechos que usted mencionó y que están contenidos en la convención, por supuesto que son importantes, y eso puede ser establecido a través de leyes, a través de medidas de fomento, lo que sea. Pero yo creo que si queremos que nuestra sociedad tenga una mirada distinta respecto a la persona mayor, aquí hay un tema que tiene que ser abordado de buena manera, y se refiere exactamente a la toma de conciencia. Eso, Viviana. Ok, excelente, Rolando. Desde ahí se parte. Ya, estimados, muchas gracias por su atención, por